Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de un tema que desde luego genera bastante polémica, no solo en la provincia de Guadalajara, sino también en otros puntos del país. Seguro que a usted le suena, porque ya se lo hemos contado en alguna ocasión, esto del fracking o la fractura hidráulica. Hay a una persona también al que le interesa mucho este asunto. Se trata del profesor Manuel Peinado, catedrático de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? Le interesa tanto este asunto que ha escrito, entre otras publicaciones, este libro, El fracking, vaya timo, al que ustedes pueden acudir para resolver todas las dudas que tengan sobre esta fractura hidráulica. La primera pregunta, profesor, es obligada. ¿Qué es esto del fracking, de lo que tanto hablamos últimamente en la provincia de Guadalajara? Bien, Rosa, pues si me permites, voy a poner un ejemplo con el libro. Por supuesto. Y con otros dos que me he traído para la ocasión. Lo primero que hay que tener en mente para entenderlo es la diferencia entre porosidad y permeabilidad. Me explico. Las rocas pueden ser porosas y permeables y pueden ser porosas e impermeables. Una esponja es el ejemplo de algo poroso. Sus poros admiten mucha agua o mucho líquido, y permeable, los poros se comunican entre ellos, de tal forma que cuando estrujo una esponja sale todo el líquido que tiene en su interior. Ahora bien, hay rocas que son porosas, es decir, almacenan mucho líquido en su interior, pero los poros están separados unos de otros, no son permeables. Vamos a imaginarnos un edificio de pisos, de apartamentos. Cada uno de esos apartamentos es un poro. Los apartamentos pueden ser herméticos, no unidos los unos con los otros, de manera que están separados por sus paredes, o puede haber comunicación entre un apartamento y otro. Bien, pues este segundo caso, apartamentos comunicados entre sí, sería poro, cada uno de los apartamentos, y permeables, hay tránsito. En cambio, en un bloque de pisos hermético, cada apartamento está cerrado, no hay comunicación entre ellos, digo que es poroso porque puede almacenar cosas en su interior, pero no puede haber permeabilidad entre ellos. ¿Cómo logro la permeabilidad en el caso de ese hipotético bloque de apartamentos? Perforando. Cojo una perforadora gigante, una tuneladora, perforo y se produce la comunicación. Bien, pues el petróleo o el gas, los hidrocarburos en general, se forman en rocas porosas y permeables. Voy a usar mi libro como ejemplo de roca porosa y permeable. Para que se quede estancado en un sitio, para que se forme un yacimiento, tiene que haber rocas impermeables por encima y por debajo, porque si no, el hidrocarburo se va para abajo o por presión sube para arriba. Entonces, los pozos tradicionales, los pozos petrolíferos o los pozos de gas tradicionales, lo que hacen es lo siguiente: entran verticalmente, atraviesan la roca impermeable y llegan hasta la roca que hay abajo, porosa y permeable. Pinchan y es exactamente igual que cuando pinchas un globo. Por diferencia de presión sale el líquido o sale el gas, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a suponer que tenemos aquí un yacimiento, el libro de fracking vaya timo, y debajo una roca porosa pero impermeable. Se hacen las perforaciones tradicionales, se vacía la esponja, pero queda debajo la roca impermeable que tiene petróleo o tiene gas, tiene hidrocarburo. Es porosa, pero no puede escapar de ahí. Hasta el año 2007 o 2008 no se sabía cómo sacar el hidrocarburo de ahí, pero entonces inventaron en Estados Unidos las perforaciones horizontales. ¿Qué hacen las perforaciones horizontales? Entran verticalmente, se dirigen hasta 4 y 5 kilómetros de profundidad, y cuando están a la altura de la roca, impermeable pero porosa, una pastilla de turrón, es el mejor ejemplo, tiene grasa, pero no la exuda. Entonces esa perforación horizontal se mete en el interior de la pastilla esta teórica, y cuando está en el interior lo que hace es producir explosiones, el tubo, luego meten agua y líquidos a presión y hacen que salga el gas por la boca del tubo. De manera que es perforación vertical, perforación horizontal, que puede tener 4 o 5 kilómetros, luego explosiones, entrada de líquidos, entrada de componentes químicos, alboroto en el interior de la Tierra, y se produce una explosión como cuando agito una botella de cerveza o de una bebida carbónica o una botella de champán. Se produce una explosión masiva, una salida masiva de líquido o de gas. Eso básicamente es el fracking. Explosiones, materiales de dudosa dudosa procedencia dentro a ese nivel de la Tierra, ¿esto genera algún tipo de peligro? Porque la gran pregunta
de ciudadanos y de políticos de un lado y políticos de otro, ya sabe usted cómo van las cosas en el mundo de la política, es si genera peligro o no genera peligro esta técnica. Bueno, en Estados Unidos, que es donde se está llevando a la práctica, se han formado dos frentes, que también están formados aquí. Allí lo que ocurre es que el fracking se lleva practicando varios años. Es exactamente la misma línea que había hace 10 o 12 años con respecto a si el tabaco produce o no cáncer de pulmón. Los mismos que decían que el cáncer de pulmón es una de las causas principales, la principal de hecho, era el tabaco, son los que ahora dicen que el fracking es peligroso. Los que entonces mantenían que el tabaco no dañaba a la salud, porque estaban apoyados por lobbies tabaqueros, son los que ahora dicen que el fracking es benéfico. Pero literalmente lo que estoy diciendo es así. Una vez que se produce el giro horizontal del pozo, y puede haber encima, fíjate que estamos hablando de 4 o 5 kilómetros. Si alguien vuela al aeropuerto de Dallas, verá que alrededor del aeropuerto de Dallas hay torres de petróleo, de gas concretamente, torres productoras. ¿Por qué? Porque están fuera, pero debajo de las pistas del aeropuerto están penetrando los pozos. Entonces esos pozos se hacen de la siguiente forma: se produce la perforación horizontal y se deja entrar por el tubo, lo primero, una cosa que se llama un cañón. Es un cañón literalmente. Estamos hablando de tubos que no llegan al metro de diámetro, tampoco nos creamos que son los cañones de Navarone. Bien, pues ese cañón se introduce en el interior, se hace llegar hasta el extremo del tubo y según se va retirando, va produciendo explosiones. Las explosiones lo que hacen es formar grietas en la roca, ¿vale? Se retira el tubo, se retira el cañón, perdón, sale por el tubo y a continuación se mete agua a presión. Presiones, pues mira, un vehículo normal, tiene como 2 atmósferas de presión en los neumáticos. Ahí son 600 atmósferas a las que se mete el agua a presión, de manera que son presiones extraordinarias. Y luego hay una cosa que acompaña al agua, que son los aditivos químicos. Con los aditivos químicos se habla muchísimo de ellos, pero si tú miras debajo de un fregadero, encontrarás los mismos aditivos químicos, es decir, son anticorrosivos, detergentes, biocidas, el producto hay un producto que se utiliza para limpiar hornos que es muy potente, son los mismos productos, pero se meten en cantidades equivalentes a piscinas enteras en el interior con el agua. Y luego, aunque un producto que uno tenga debajo del fregadero, un detergente no se lo bebe. Y lo que ocurre con el fracking es que una vez que se ha metido el agua a presión, el agua y todos esos componentes abren las grietas, pero luego hay que sacarla. Se saca el agua y se saca el equivalente por cada perforación a 25 piscinas olímpicas, de manera que es una cantidad de agua inmensa. El 80% de ese agua regresa. ¿Y qué se hace con ese agua? En Estados Unidos no sabían cómo resolverla. Al principio, cuando el fracking era algo pequeño, lo echaban directamente a los ríos, luego lo sancionaron, lo llevaron a depuradoras urbanas, las depuradoras colapsaron, y entonces dieron con otra idea, que es enterrarlos en el subsuelo. Cogían ese líquido sucio y lo enterraban en el subsuelo. Eso ha provocado terremotos, de la misma forma que enterrar gas en la costa de Levante ha producido terremotos el verano pasado. De manera que hay un doble problema: el agua que se gasta, agua limpia que se gasta, y el agua que se recupera sucia. Y además, ese agua que se recupera sucia contamina los acuíferos y contamina los pozos de las casas. ¿Todos esos componentes pueden llegar a los ríos y se pueden filtrar y los podemos beber? Bueno, los podemos beber no, porque la contaminación es tan alta que se detecta. ¿Hay mecanismos de seguridad para eso? Hay mecanismos de seguridad. Hay mecanismos de seguridad de la misma forma que el agua nos llega potabilizada, de manera que se potabiliza, ¿no? Pero el problema es que como el fracking se hace en lugares, en poblaciones rurales, en medios donde hay poca población, en granjas, en pequeños pueblos, etcétera, etcétera, la gente toma el agua de los pozos. Y el agua de los pozos ya viene contaminada, no solo con esos productos químicos, sino con los productos que hay en el subsuelo. Y algunos de ellos, como puede ocurrir en el caso de Guadalajara, son radioactivos. Mira, hay un elemento radioactivo que es el radón. Estamos rodeados de radón. Cada vez que bebemos agua, este agua tiene radón en su interior, pero en unas concentraciones, es una medida que se llama picocurie, que es de 5. Hay 5 picocuries de radón por cada litro de agua. Bueno, pues en el agua que contamina los pozos de los campos de gas en Estados Unidos tiene 16.000 unidades de radón por litro. De manera que cuando uno ve una botella de agua así, contaminada con radón, se ve como si fuera
una bebida de naranja, una Fanta de naranja. Bien. El radón es el segundo elemento que produce más cáncer. Después del tabaco, el radón produce cáncer. Está en la atmósfera, está en los materiales de construcción, pero en cantidades muy pequeñas. Con el fracking se acelera su salida y contamina las aguas. No hace mucho se dictó en Estados Unidos la primera sentencia, precisamente por eso, en el que se condenó a una compañía operadora de fracking a pagar 2.100.000 euros, 2,5 millones de dólares, a una familia que había ingresado varias veces en el hospital como consecuencia de haber ingerido y de haber respirado la contaminación producida por el fracking. Entiendo de sus palabras que en el sitio donde se instale, donde se vaya a practicar esta técnica, tiene que haber una especie de perímetro de seguridad, no debe vivir por su seguridad muchas personas. Bueno, no debe vivir, bueno, de hecho buscan lugares aislados, desde luego donde no van a poner fracking es en el Palacio de la Moncloa ni en el barrio de Salamanca de Madrid, ¿no? Eso seguro. Eso seguro, eso seguro. Buscan lugares aislados, lugares donde vive poca gente, pero vive gente. Pero vive gente. Pero vive gente, sí. En Estados Unidos lo están haciendo en algunos estados donde prácticamente no vive gente. Mira, por ejemplo, en Wyoming, en el estado de Wyoming, tiene 257.000 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de España. Y no hay ni medio habitante por kilómetro cuadrado, es decir, está prácticamente despoblado. Entonces allí hay unas cuencas extensísimas y ahí se practica el fracking. Pero también se practica en estados muy poblados, por ejemplo en el estado de Nueva York, en el estado de Pensilvania, en Virginia Occidental, en estados que están muy poblados con poblaciones rurales, pequeños pueblecitos, pero en los que vive gente. Esa gente es la que sale más perjudiciada por las actividades de fracking. No solo por la contaminación, sino por la pérdida de calidad de vida. Para hacer una perforación de un solo pozo de fracking se necesitan entre 800 y 2.000 viajes de camión. Camiones que transportan agua, camiones que transportan líquido, camiones que transportan maquinaria, etcétera, etcétera. Todo eso altera por completo la vida rural, ¿no? Luego el ruido de las máquinas perforando, el polvo que se levanta, el agua que contamina, es un verdadero desastre ambiental para la zona donde se practica. En Wall Street ni en la oficina del presidente del Banco de Santander se va a notar, pero la población directa, lo que la gente común y corriente lo sufre. Si contamina, si puede suponer un peligro para la salud de la ciudadanía, si tiene tantos problemas, ¿por qué se practica? ¿A quién beneficia? Porque beneficiará a alguien, claro, el uso de esta técnica. A las empresas. Beneficia a las empresas y beneficia políticamente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, Estados Unidos ha sido uno de los mayores exportadores de petróleo, el mayor exportador de petróleo prácticamente hasta los años 70, de 1970. A partir de 1970 empezó a decaer la producción de los pozos petrolíferos de Estados Unidos, pues por lo que decía antes, si la esponja la voy secando, cada vez hay menos hasta que llega un momento en que se paraliza. Estados Unidos entonces tuvo que importar petróleo del exterior. Todavía le quedaba gas, pero el gas siguió el mismo camino, empezó a caer en declive. Y en el año 2000 el gas en Estados Unidos amenazaba con llegar a cuadriplicar su precio. Entonces políticamente eso era un desastre para la administración. Y dieron subvenciones a las compañías explotadoras para que investigaran en técnicas. De ahí surgió el fracking. Y el precio del gas cayó, ahora mismo se paga una tercera parte de lo que se paga en el resto del mundo. ¿Por qué? Pues de la misma forma que si yo me voy a una región de Castilla, a una zona de Castilla-La Mancha, el vino, que es excedentario, me lo venden muy barato. Pues en Estados Unidos ahora mismo sobra el gas. Literalmente no saben qué hacer con el gas. Están saturados de gas y los contribuyentes están pagando a 3,5 veces menos de lo que pagamos aquí. Aquí en Guadalajara tenemos un almacén de gas en Yela. No sé si podemos tener los mismos problemas que han tenido con la plataforma de Castor. Bueno, todas las perforaciones para enterrar gas o para hacer un almacén de gas no se dan en las mismas condiciones geológicas. Las condiciones geológicas de la plataforma Castor es que estaba en un sistema de fallas. Las fallas son rocas que tienden a deslizarse, capas de rocas que tienden a deslizarse. Si están en un equilibrio inestable, en el momento que meto un líquido o meto un fluido, el que sea, se puede producir una ruptura, un reinicio de esa falla y se producen movimientos tectónicos. Yo desconozco cuál es la situación geológica en el almacén de Yela. Sí. Nosotros hemos hablado mucho de fracking en esta casa en Televisión Guadalajara debido a
lo que se pretende empezar a utilizar en la provincia de Guadalajara y lo que le preocupa a los vecinos. Dicen sus partidarios que los peligros del uso de la fractura hidráulica no son superiores a los de cualquier otra industria. Vamos a ver. Los peligros son superiores a los de cualquier otra industria. Los peligros vienen también del engaño que encierra el fracking. Por ejemplo, se dice que el fracking crea muchísimos puestos de trabajo y no es en absoluto cierto. Te voy a dar una cifra. Yo he oído al ministro de Industria, a Soria, decir en el Senado que el fracking había creado en Estados Unidos 5 millones de puestos de trabajo. Eso lo dijo en mayo de 2013 en el Senado y está en las actas del Senado. Alguien debió decirle, señor ministro, esos son muchos puestos. Entonces, en junio comparece en el Congreso y dice 600.000 puestos de trabajo, ya en la 10ª parte, ha creado el fracking en Estados Unidos. Bueno, pues basta irse a las estadísticas equivalentes al Instituto Nacional de Estadística de España, pero en Estados Unidos, que están en Internet, y uno se coge los puestos de trabajo que están ligados no solo al fracking, sino al petróleo y al gas, de un país que se cuenta entre los mayores productores de petróleo y gas. En Estados Unidos hay una fuerza laboral, hay 156 millones de trabajadores. 156 millones de trabajadores. Pues bien, dedicados al negocio del petróleo y el gas hay 76.000 trabajadores. E incluyo entre los trabajadores a los de cuello duro y corbata que están en las oficinas y a los que están con el casco y el mono trabajando en la tierra. El negocio petrolífero y el negocio gasístico, el negocio productivo, no crea empleo, crea una explosión técnica al principio, pero después se queda la maquinaria produciendo y el campo desolado. Eso es lo cierto. ¿No va a ser la solución para salir de la crisis en este país? No, en España. Bueno, en España yo es que, Rosa, me atrevo a decir que nunca se va a practicar fracking. En España es un disparate tal el intentar producir fracking que, analizando fríamente las condiciones geológicas, demográficas de España, nunca va a haber fracking, de la misma forma que hace 60 años ya, ¿no? Cuando se habló de que España iba a ser la nueva Arabia Saudita, en el libro están los datos. España iba a ser la nueva Arabia Saudita porque se había encontrado, gracias a Franco, petróleo en Burgos. Bueno, pues a las pruebas me remito, nada de eso ha ocurrido. Mira, el primer país en el cual se exportó el fracking desde Estados Unidos fue Polonia. Polonia entró a saco en el fracking. No es ajena a la situación a que Estados Unidos tenga cantidad de bases y cantidades militares en Polonia, que ahora Obama va a empezar a retirar, ¿no? Luego Polonia entró a saco hace cosa de 3 o 4 años. Aquello iba a ser la panacea. Polonia, que es muy dependiente del gas ruso, fíjate los problemas que tiene Ucrania, desde luego parecía lógico decir, yo quiero explotar mis recursos de gas. Y le dijeron, tienes muchos recursos de gas. Llegaron allí las compañías americanas, les vendieron la tecnología obsoleta de Estados Unidos para hacer fracking y ya se están retirando de Polonia. Y eso va a ocurrir en el resto del mundo de la misma forma. En Europa, Inglaterra, que ha sido un gran productor de petróleo, se ha quedado sin petróleo y quiere explotar el petróleo con fracking. No conozco la geología inglesa, pero sí he echado los números de lo que dice que hay de reservas y la cosa no da para más. En España, si los movimientos sociales siguen, si la gente sigue oponiéndose, nunca se va a hacer fracking, porque las condiciones no son las debidas. Ahora bien, eso no quita para que con la inspección, la explotación, las perforaciones de cata de los pozos, se altere la vida de los vecinos. Porque, insisto, de lo que se trata ahora en Estados Unidos, donde el fracking ya va cuesta abajo, es de vender tecnología. En Estados Unidos hay aproximadamente 2.500 equipos de fracking, que ya no saben qué hacer con ellos. En Europa no había nada, no se conoce. Bueno, pues lo que están exportando es la tecnología del fracking. No voy a llamarle chatarra, pero sí tecnología. Lo que ya allí no les sirve, lo están exportando al extranjero. De manera que están comportándose con el resto del mundo como una especie de colonia de la cual le vendo lo que a mí ya no me sirve, ¿no? Si las características de este país no son muy proclives, no van a permitir que se vaya a poder utilizar el fracking, por todo lo que nos está explicando, profesor, ¿por qué se coquetea con él? ¿Y por qué se bajan los impuestos, ha anunciado el presidente del gobierno, a las grandes empresas y no a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué? Porque se reunió hace 15 días con el presidente del Banco de Santander, con el del Banco de Bilbao, con los de las grandes empresas, y le dijeron, presidente, qué bien lo estás haciendo. Unos días después se bajan los impuestos
a 25% a esas grandes empresas. Eso se llama lobismo. Entonces, aunque la gente piense que el que perfora es el tipo que va con la perforadora y pone Texaco, o pone Enoco, o pone perforaciones Aruba, esas compañías están en manos de los grandes bancos, de algunos que le sonarán por la burbuja financiera, que son Morgan Stanley, Goldman Sachs, de la banca de Wall Street. ¿Cómo se beneficia esa banca? Pues mira, te lo voy a decir. En el año 2011, que fue el último que se cerraron esos datos para el libro, en Estados Unidos se gastaron en hacer pozos 42.000 millones de dólares. Hicieron 7.000 pozos de fracking y cada pozo sale a una media de 6 millones de dólares, 42.000 millones de dólares. Bueno, ese año cerraron el negocio de venta de hidrocarburo procedente de esos pozos en 31.000 millones de dólares. Es un negocio en el que se pierde dinero. No se pierde dinero. ¿Por qué? Porque donde se gana dinero es con los barriles de papel. Las transacciones financieras, las fusiones, las acciones, la venta de acciones, el negocio financiero ligado al fracking representó unos ingresos para la banca de Wall Street de 131.000 millones de dólares. ¿Qué les ocurre a los gobernantes? Que tienen presiones de los lobbies. Les bajan los impuestos y les permiten que sus compañías en las que ellos participan hagan fracking, hasta que el cuerpo aguante. Una curiosidad, profesor, ¿por qué le interesa a usted tanto esto del fracking? Porque lleva mucho tiempo investigando sobre la fractura hidráulica. Es que lo vi en Estados Unidos. Yo viajo mucho por Estados Unidos por mi profesión de investigador. En vegetación me tengo que mover mucho, entonces llevo viajando a Estados Unidos desde el año 90 y a partir del año 2006 o 2007 empezaron a aparecer unas cosas que yo no conocía. Entonces me interesé y allí ponía fractura hidráulica, hidrofracking llaman allí al término. Bueno, y en el 2012 se abrió el debate en España, entonces me interesó. En el 2012 yo tenía un año sabático, es decir, un año sin clases, y me dediqué a estudiarlo desde el punto de vista medioambiental. Yo dirijo la cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, pero me di cuenta de los problemas ambientales del fracking y me di cuenta además de que el fracking efectivamente es un timo, es una estafa, es una burbuja como la que nos ha arruinado la vida con el suelo y con las viviendas. Son los mismos protagonistas, son los mismos vendedores de sueños. El suelo era infinito, valía lo que se quisiera, cualquier suelo, un solar, un suelo urbano, se podía hacer urbanizable. Entonces hubo una gigantesca especulación con el suelo. Y además a los pobres que tenían que sostener el negocio del sueño inacabable del suelo, les vendieron viviendas a precios extraordinarios, que ahora se han demostrado que estaban absolutamente inflados. En Estados Unidos, ¿qué ocurre? Algo esencial también que nos diferencia que los diferencia del resto del mundo. En Estados Unidos, el suelo que pisa un propietario, el subsuelo, lo que hay adentro es suyo. Es decir, que si hay oro, plata, mercurio, petróleo o gas, es propiedad del dueño del terreno. Mientras que en España y en el resto del mundo no ocurre eso. Tú puedes tener debajo de tu casa uranio, por ejemplo, te llegan y te lo expropian, porque según la ley de minas, todos los recursos mineros son del Estado. Te dan un justiprecio y a otra cosa calabaza, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos son dueños los propietarios. ¿Qué ocurre? Que como son dueños los propietarios, se crean derechos sobre ellos, una especie de hipoteca sobre el suelo. Se le dice, mire usted tiene petróleo debajo. Ese petróleo puede valer, pongamos que 100, nosotros le vamos a dar 10, pero denos usted los derechos del terreno. Entonces el señor firma un papel que se llama derecho de arrendamiento o derecho de alquiler. En ese momento el banco o la compañía es dueña de los derechos que hay debajo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es decir que una gran extensión que tienen con derechos de arrendamiento tienen muchísimo petróleo y con eso lo utilizan como utilizaron las hipotecas basura. Yo tengo un paquete de hipotecas muy valiosas, muy seguras, que valen muchísimo dinero. Cuando se produjo la burbuja inmobiliaria, las hipotecas no valían absolutamente nada. Pues es lo que se está haciendo en Estados Unidos, pero con los derechos de arrendamiento. Se hacen paquetes con ellos y se venden a los inversores. Se les dice, campo de tal sitio, alto rendimiento, 100% de productividad, tantos millones de dólares la acción. Y la gente, los inversores, las están comprando. Ya están dejando de comprarlas, ¿eh? Una última pregunta, antes de despedirnos porque nos quedamos sin tiempo. Profesor, un consejo. ¿Qué aconsejaría usted que hicieran en Guadalajara con el problema que tenemos con el fracking? Pues yo creo que aliarse con la comarca de Soria, el proyecto de perforación del norte de Guadalajara es una pequeña fracción
del de Soria. En Soria hay mucha actividad en contra y desde luego los movimientos sociales son fundamentales. En Francia, por ejemplo, con el gobierno de Sarkozy estaban decididos a hacer fracking y los movimientos sociales de los pequeños pueblos donde se iba a practicar los frenaron. Francia tiene prohibido el fracking. En Estados Unidos, en el poderosísimo estado de Nueva York, los habitantes han prohibido que se haga fracking. Hablo del estado, no de la ciudad. De manera que los movimientos sociales son muy importantes para que se retrase la puesta en marcha. Y yo estoy convencido que dentro de 1 año o de 2 años el gobierno dará marcha atrás cuando se dé cuenta de que se está desinflando en Estados Unidos y dirá que escucha la voz del pueblo y que no se va a practicar fracking en España. Pues ya veremos lo que ocurre. Nos tenemos que despedir en este punto. Manuel Peinado, profesor catedrático de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando volvamos a tener dudas sobre la fractura hidráulica, cuando vuelva a convertirse en polémica, que será seguramente dentro de no mucho, le llamaremos para que nos pueda seguir comentando y nos pueda seguir contando todo lo que está investigando al respecto del fracking. Pues aquí estaré, Rosa. En octubre sale un manual sobre el fracking, un manual más técnico, y a lo mejor vengo y lo comento con todo. Pues en octubre nos vemos, claro. Profesor, por supuesto, faltaría más. Ya saben ustedes, tienen que dirigirse a estas publicaciones del profesor Manuel Peinado, como El fracking vaya timo y demás libros que también ha traducido, y en octubre nos contará ese nuevo manual. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes. Una semana más, en 7 días, más protagonistas. Buenas noches.